No recuerdo mucho de mi infancia. Vivía en un pequeño pueblo al sur de Cracovia con mi mamá, mi papá y 2 hermanas. Esos primeros días son borrosos, pero recuerdo ir de puerta en puerta por el vecindario, pidiendo golosinas durante el festival de la cosecha Dosinki. Era una tradición nuestra, ya que sabíamos que los vecinos siempre compraban demasiados dulces. Reuníamos lo que sobraba y organizábamos una fiesta a nuestra manera. En cada puerta te recibían con una sonrisa pícara, mientras los vecinos, con cariño, regañaban a los niños traviesos del hogar Dabrowski. Claro que los recuerdos felices son felices por una razón, porque las cosas empeoran y se tiene algo con lo que compararlas. Mis padres se separaron. Mi mamá nos trasladó a Varsovia para estar más cerca de mis abuelos y tíos. Mientras tanto, mi papá, Jaromir, se esforzaba por mantenerse en nuestras vidas, pero se volvió cada vez más difícil. Tenía que trabajar horas extras constantemente y aún así nos enviaba dinero cada mes. Quería que tuviéramos una vida bonita, aunque no podía estar presente. Con el pasar de los años, esas visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Primero se perdió la Pascua, luego la Navidad, después los cumpleaños y, finalmente, la reunión anual del Festival Dosinki. La última vez que supimos de él, apenas le alcanzaba para subsistir y ya no enviaba dinero. Con el tiempo, se desvaneció en un recuerdo. Mi mamá contrajo matrimonio nuevamente. Mis hermanas se graduaron. La mayor se mudó a Ljubljana, mientras la menor se fue a Múnich. Mi mamá permaneció en Varsovia con su nuevo esposo, pero cuando sus hijos dejaron de ser el centro de su vida, se mudó a su casa de verano al norte. Amo a mi mamá, pero siempre ha tenido un gusto marcado por lo lujoso, planeando sin cesar el próximo viaje o la siguiente tarde soleada. Yo me quedé en Varsovia. Me hice licenciado en Sociología y conseguí un modesto empleo en el gobierno, en el ZUS, encargándome de revisar reclamaciones privadas. No era un trabajo glamuroso, en su mayoría, implicaba soportar gritos por todos lados, pero servía para pagar las cuentas. Una lucha interminable de tomar decisiones, defenderlas y volver a tomarlas. El año en el que cumplí 24, recibí una carta de un abogado de herencias. Resultó que mi papá había fallecido, y no recientemente. Según los papeles, él murió hace varios años, en un accidente con maquinaria agrícola. Al no contar con un testamento adecuado, la división de su patrimonio entre sus descendientes vivos no fue una prioridad estatal, se extravió en alguna carpeta y, ahora, resurgió el asunto. Dividieron todo de manera equitativa entre mis hermanas y yo. A la menor le correspondieron sus ahorros, a la mayor el coche y objetos de valor, y a mí, la casa. Llamé a los demás para ver quién quería ir a ver su tumba. Nadie se animó, cada una estaba inmersa en sus propias vidas y problemas. Mi familia creía que mi papá nos había abandonado, y esta era una forma de devolverle ese abandono. Yo lo veía de forma distinta. Siempre pensé que solo trabajaba demasiado. Decidí tomarme un tiempo libre para recoger sus cosas y revisar la propiedad, tratando de entender por qué se distanció de nosotros y, quizá, obtener una mejor idea de mi infancia. Ese tiempo en que me recibían con una sonrisa en lugar de una queja. El viaje fue largo. Las carreteras por allá no son las mejores. Se trata de una comunidad muy pequeña, de no más de 250 personas, en su mayoría agricultores de trigo, y con pocas actividades. Solo hay 2 cosas además de las granjas, una iglesia y una tienda, todo lo demás está muy distante o resulta irrelevante. Al cruzar los interminables campos, me dejé llevar tanto por el ritmo que casi me salto la salida. El lugar es tan pequeño que, si no tomas la curva correcta, la omites por completo, pues no hay señales y solo se identifica por la iglesia a lo lejos. Tomé la salida a la izquierda y recé para que el puente suspendido no se cayera con el peso de mi auto. Decidí visitar la vieja iglesia, donde pasábamos mucho tiempo. Contaba con un amplio estacionamiento. La edificación era más pequeña de lo que recordaba, pero, en aquel entonces, todo parecía más grande. Regresar a casa después de tanto tiempo provoca una sensación extraña. Al bajar del auto, todo volvió a mí, los olores, los sonidos. Aunque no sabía que, algo en el ambiente me hacía recordar que aquí es donde pertenecía. Bienvenido,
dijo una voz. Perdón por el estado de las cosas. Me giré y vi a un hombre, unos años mayor que yo, con el cabello perfectamente peinado y unas gafas gruesas, vestido con la túnica de cura. Casi lo olvido, el cura del pueblo ya era mayor cuando yo era pequeño. No es de extrañar que hubiera uno nuevo. Soy el padre Cerniak, dijo. ¿Eres nuevo en el pueblo o estás de paso? Crecí aquí, respondí. Soy uno de los niños Dabrowski. Disculpa, no te conozco, dijo sonriendo. Llegué el invierno pasado para continuar el trabajo del padre Goblik. ¿Él vivió hasta el invierno pasado?, pregunté. ¿Estás seguro? Claro, respondió y rió. Vivió 101 años. No lo puedo creer, respondí y sonreí. El padre Cerniak me hizo un recorrido. Me explicó sus planes para renovar las ventanas, pero lo que más le molestaba eran las puertas. Resulta que las habían quitado, la iglesia estaba completamente abierta. Es una creencia local, dijo y suspiró. Un pastor necesita un lugar para cuidar de su rebaño. Pero cada vez que coloco las puertas, alguien las quita. Eso es extraño, comenté. Nunca había oído eso. ¿En serio? Pensé que eras de la zona. Supongo que estuve fuera demasiado tiempo, padre. La iglesia lucía despojada, como si careciera de barreras. Se notaba la grava que habían traído sin preocuparse de limpiar sus pies. El padre Cerniak intentó poner unas cortinas, pero el viento fue derribándolas poco a poco. Antes de irme, me mostró la tumba de mi papá. La vandalizaron, la lápida se cayó y no había flores. Me comprometí a embellecerla un poco antes de partir, aunque no lo entendía. Claro, mi familia no es perfecta, pero jamás fuimos odiados. Esa tumba parecía ser objeto de desprecio absoluto. Agradecí al padre Cerniak y me dirigí al centro del pueblo. No estaba preparado para lo que vi. Por todo el lugar, las casas estaban abiertas, al igual que la iglesia. Al principio creí que era una limpieza de verano, pero no, todas las puertas habían sido retiradas. No estaban simplemente abiertas, las habían quitado. Se podía ver hasta el interior de las salas, se notaba el movimiento mientras los dueños transitaban de la cocina al dormitorio, conversando entre ellos. Reducí la velocidad y observé con detenimiento. Ninguna habitación tenía puerta, ni siquiera los baños. Algunos contaban con cortinas o mosquiteros, pero no con puertas. Casa tras casa, totalmente expuestas a los elementos. Los pueblos pequeños pueden ser peculiares, pero jamás había visto algo similar. Me detuve frente a un camino muy familiar y me quedé sin aliento, no reconocía mi propia casa. La vandalizaron. Cada ventana estaba rota, cada puerta retirada. Se veían ratas correteando. Recorrí la propiedad y la situación empeoraba. Hubo un pequeño incendio en el patio trasero, se extendió a la pared exterior de la cocina, no se quemó por completo, pero parecía frágil. Y, al final, en el costado, apareció pintura en aerosol de color verde neón que decía SYN Diabla, o Hijo del Diablo. No lo podía creer. Incluso quitaron las cadenas al columpio, dejando solo un esqueleto metálico oxidado. Parecía que alguien intentó prender fuego a una llanta sin éxito. Me costaba imaginar cómo era antes. Se abrió un vacío en mi estómago, y cada sonrisa que recordaba se transformó en una cruel burla. Debió haber sucedido algo de lo que nunca había oído. Al dar la vuelta, vi a un grupo de hombres de mediana edad frente a la propiedad, observando mi auto. Ninguno me resultó familiar. ¿Vienes del banco?, preguntó uno. No, soy el niño Dabrowski, respondí. El único hombre. ¿Eres su hijo?, espetó. ¿Quieres unirte a él en el infierno? ¿Eso es lo que quieres? ¿Sabes quién hizo esto?, le repliqué señalando la casa. ¿Fuiste tú? Podría haber sido cualquiera, dijo otro desde atrás. Ese imbécil lo merecía. Uno de ellos me dio una sonrisa cómplice y asintió en dirección al grafiti. Se escucharon murmullos y una risa contenida, se burlaron de mí y se dispersaron, lanzando maldiciones y desprecios. No fue el recibimiento que imaginé.
Inicialmente planeé dormir en la vieja casa, pero resultó imposible. No solo estaba abierta, sino hecha un desastre. Decidí pasar la noche durmiendo en mi auto. Reclinando el asiento y envolviéndome en una manta, esperaba no sentir demasiado frío. Pasé un rato en el celular sin agotar la batería, pero de algún modo terminé quedándome despierto mucho más allá de la medianoche. Sin embargo, había algo bello en esa noche. El atardecer era de las pocas cosas que permanecían inalterables en aquel lugar. Ver el sol ponerse sobre los mismos viejos campos me daba la sensación de que hay cosas que permanecen iguales. Recuerdo despertar cerca de las 2 de la mañana, sin razón aparente. No hacía frío, nadie me molestaba y el celular estaba silencioso. Un viento suave rozó el capó del auto y me quedé un instante, ignorando la sensación del asiento en mi piel sudorosa. Filtré los sonidos de la naturaleza que llegaban desde afuera. Una parte de mí los había escuchado antes, por encima del canto de los pájaros y los insectos de los campos, se percibía algo más, algo a lo lejos. Un lamento. Un llanto profundo y triste. Al día siguiente, me di el tiempo para recorrer el pueblo. El rumor de que el hijo de Jaromir había regresado se extendía rápido, lo notaba en las miradas de reojo mientras la gente pasaba. Los únicos que no parecían importarle eran los chicos, que eran pocos. En el extremo del pueblo se alzaba un largo muro de ladrillos. No era muy alto, pero sí denso. Contaba con puertas incorporadas directamente en él. Docenas, cada una correspondiente a cada casa del vecindario, empotradas en el muro. Sin embargo, no pude hallar la de la nuestra. El muro tenía un aspecto inquietante, quizás había 100 o más puertas, todas puestas para nunca ser abiertas. No pude evitar tocar algunas manijas, comprobando que no se movían. Vi también a un par de adolescentes al borde del muro, observándome. Me acerqué, sorprendido de que no se alejaran. Tenían una actitud altanera, aunque no mostraban hostilidad abiertamente. Antes de que pudiera decir algo, uno comentó: «Mi mamá te odia». «¿Qué hiciste?» «Vivía por aquí», respondí. «Solo vine a recoger algunas cosas». «¿Por qué volviste?», se burló el primero. «Yo me iré en cuanto pueda costearlo». «Yo igual», respondió el otro, girando un cigarrillo apagado entre sus dedos. Les lancé una mirada cansada. Un hombre que pasaba más adelante nos dirigió una mirada fulminante. Hablar con la persona equivocada podría costarte los dientes. Bajé la voz y confesé: «Soy el hijo de Dabrowski. Por eso me odian». El segundo casi dejó caer el cigarrillo. Logré convencerlos de conversar ofreciéndoles un six-pack del pueblo vecino. A cambio, me dieron una especie de recorrido no oficial por todo lo ocurrido en los últimos años. Un trato justo, al parecer me había perdido bastante. Caminamos hacia el lado este del pueblo, hasta llegar a una vieja granja que llevaba allí desde hace años. Realmente no tenía nombre, era parte del paisaje. Casi ya no quedaba ni una estructura, solo el contorno de lo que fue un hogar, y una puerta, la cual curiosamente tenía unos girasoles azules creciendo alrededor que nunca había visto. Se dice que, hace mucho tiempo, se oían golpes provenientes de esa ruina. Conservaba una puerta que aún se aferraba al marco deteriorado. Se oía por la noche, explicó uno de los chicos. Golpe tras golpe. Como una puerta al infierno. Suena terrible, comenté. No para todos, suspiró el otro. Hubo un tipo a quien le gustaba. No era difícil adivinar a quién se referían. El rumor decía que mi papá subió hasta allá una noche y abrió la puerta, la cual se desprendió de sus bisagras. Según los locales, algo cruzó de ese lugar. Algunos lo llamaron el diablo, otros un extraterrestre, y la mayoría lo designaba como Slepiec. Entró y la puerta se rompió, explicó el primer chico. Y ahora no puede regresar. ¿Entonces dices que sigue aquí? ¿Que es real?, pregunté. Claro, respondió y rió. ¿Por qué imaginas que este lugar está tan jodido? ¿Y qué pasa con las puertas? Está buscando la forma de volver al infierno, respondió.
Y cuando no encuentra la puerta correcta, se enfurece y termina lastimando a la gente que está al otro lado. Así lo llamaban, Slepiec. Una palabra fea para referirse a un ciego o a un topo, aludiendo a su pésima visión, confundiendo cualquier puerta con la que buscaba. Durante años, el Slepiec recorrió las casas, golpeando todas las puertas que encontraba, y si alguien abría, ocurría algo terrible. Gente había desaparecido y algunas parejas, perdido la vida. Llevé a mis jóvenes acompañantes al otro pueblo para darles la cerveza prometida. Mientras conducíamos, me contaron todo lo que podían. Resultó extraño manejar con 2 adolescentes, pero me dio la impresión de que ellos habían hecho cosas peores por mucho menos. Delincuentes, pero de algún modo sinceros. Al inicio, la gente se resguardaba en sus casas, pero pronto Slepiec golpeó hasta que las puertas se rompieron. Luego, pasó a las interiores. Con el tiempo, por eso la mayoría retiró sus puertas. Quienes no lo hicieron recibieron una visita en algún momento. Con tantas puertas descartadas, construyeron ese muro de ladrillos, tratando de engañar a Slepiec para que golpeara de noche. Esto no puede ser verdad, comenté. Es absurdo. Es verdad, afirmó el primero. Por eso odian a tu tonto de papá. Él lo dejó entrar. Pero no tiene lógica. ¿Por qué no empacan y se van? Yo me voy a ir, dijo el primero. Te lo dije. El segundo reflexionó un momento y luego se encogió de hombros, como si lo hubiera pensado 1000 veces. En todas partes es bueno, pero en casa es lo mejor, creo que así piensa la gente del pueblo. Les entregué el six-pack y algo de comida rápida, me compré algo para mí también. El viaje, aunque no largo, resultó molesto. Cuando regresamos, el cielo ya se oscurecía. Salieron disparados del auto, despidiéndose rápido, y el segundo me dijo: "Y ve a verlo tú mismo, él sale de noche". Señaló hacia la calle, en dirección al muro de ladrillos. Asentí en silencio, agradecido, pero no me convencía, necesitaba verlo por mí mismo. Si lo que escuché la noche anterior era indicativo, Slepiec saldría después de la medianoche, así que me fui a dormir temprano. Y cuando digo dormir, refiero a pasar la segunda noche seguida en mi auto. Estaba destrozado. Pensé en irme a primera hora, pero una tristeza profunda me retenía. Este era mi antiguo hogar, donde jugué en esos campos. Era duro saber que ya no era bienvenido. Mi papá fue muchas cosas, pero no el hijo del diablo. Si abrió esa puerta, debía ser por una buena razón. Y si dejó entrar algo que no pertenecía a este mundo, seguro fue un error. No era un hombre malvado, sino imperfecto. O quizás, en realidad, no tuvo otra opción. Tal vez el Slepiec tampoco se la dio. En algún momento me quedé dormido. Olvidé poner alarma, pero aún así desperté cerca de las 2:30 de la mañana. Pensé en volver a dormir, pero decidí dar una última vuelta por el pueblo, como me había prometido. Salí del auto, me estiré y escuché. Aquella noche era más clara. Se oía un ruido que rompía la calma, ese lamento, aún más nítido. Incluso en la oscuridad, podía distinguir de dónde provenía. Las casas habían apagado las luces, dejando las calles iluminadas solo por la luna. Aún así, conocía esas calles, podría seguirlas hasta en sueños. Me puse en marcha por un camino de tierra que me llevó pasando por las 2 casas al final del pueblo, directo hacia el muro de ladrillos. En ese instante, lo escuché tan claro como el día. Era un hombre gritando a todo pulmón, derramando su alma, llorando como un niño. A lo lejos se veía el muro de ladrillos. La silueta nítida de las puertas incrustadas resaltaba contra la luz de la luna, como una pintura abstracta, larga y plana. Y en medio de todo eso, se distinguía una figura oscura. Parecía un hombre. Algo así. No lograba definir bien cómo era, llevaba puesta una chaqueta voluminosa. Estaba jalando una de las puertas, golpeándola una y otra vez con el puño cerrado. Era el mismo patrón, una y otra vez, jalar, golpear, jalar, golpear. Y entre cada intento, giraba la cabeza, llorando con desesperación. Pensé en acercarme a él. No se trataba de algún demonio,
era un hombre destrozado. Pero al dar unos pasos más, noté algo de reojo, una luz. Me giré y vi una linterna pequeña proveniente de una de las casas cercanas. Me estaban filmando con sus teléfonos. Al mirar más de cerca, pude ver dos cabecitas asomándose, negando con la cabeza. Volví mi atención hacia el muro de ladrillos cuando escuché un crujido repentino. El hombre había arrancado una de las puertas del muro. Se desprendió. La colocó a su lado y, con una mano, la empujó hacia abajo. Sin casi agarrarla bien, con esa misma mano logró romper la puerta en pedazos. Su llanto se transformó en un grito. Rabia. Rabia sin filtros ni límites. Con solo sus dedos, empezó a arrancar ladrillos del muro, lanzándolos como si fueran hojas al viento. Los oía caer a mi alrededor, levantando mechones de hierba. Retrocedí justo cuando las luces de la casa se apagaron. Las cabecitas se retiraron de la ventana. Bajé a toda prisa por el camino de tierra, mientras observaba cómo Slepieck subía al muro de ladrillos, gritando con todas sus fuerzas. Incluso a lo lejos, noté que algo no encajaba. Sus proporciones parecían extrañas. Era difícil decirlo, se había envuelto en algún tipo de tela oscura. Pero algo en él no se veía bien. No me detuve a mirar. Lo que digas. Quizás solo fuera un tipo extraño. De cualquier manera, estaba frente a algo peligroso. Y cuando los del pueblo se esconden, lo mejor es seguir su ejemplo. Así que bajé rápido por el sendero, mientras su aterrador grito retumbaba por los campos. Esa noche casi no dormí. Creer en monstruos es una cosa y verlos es otra muy distinta. Apenas salió el sol, me largué. Pero al pasar frente a la iglesia, noté algo. Había una camioneta blanca afuera, y una de las puertas de la iglesia ya se había vuelto a colgar. Dos hombres sobre escaleras se preparaban para colgar la otra puerta, que estaba oculta bajo una lona a un lado. Pude ver al padre Cerniak al frente, con una gran sonrisa en la cara. Decidí averiguar qué pasaba. Seguro que él sabía muy bien lo que estaba haciendo. En el mismo momento en que aparqué, el padre Cerniak me llamó. Ya estaba a mi lado antes de que mis botas tocaran la grava. Bienvenido de nuevo, dijo con una sonrisa. Qué bueno que sigues con nosotros. Cerré la puerta del auto y bostecé un poco. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Tú me inspiraste, dijo. Para un forastero, este lugar debe haber lucido horrible. Lo noté en tu cara. Se dio vuelta hacia la iglesia mientras los dos carpinteros empezaban a levantar la segunda puerta. Este lugar tiene que ser digno, dijo. Nuestro Señor merece algo mejor, ¿no crees? Esto es una mala idea, dije. He visto esa cosa por el pueblo. El padre Cerniak negó con la cabeza y puso una mano en mi hombro. Se notaba que sabía cómo hablar con la gente. Si la casa del Señor no puede protegerte del diablo, ¿qué puede hacerlo? A cambio de un poco de trabajo con las reparaciones, me ofrecieron una ducha caliente y una comida decente. Y después de pasar varios días durmiendo en el auto, no pude negarme. Buen hablador o no, el padre Cerniak parecía ser un hombre honesto. Él creía en lo que decía. Con el paso de las horas, más gente fue pasando. Sobre todo, la gente del pueblo. Venían a insultarlo por parecer un tonto. Algunos le tiraban piedras a las puertas, exigiendo que las bajara. Otros pensaban que ya era hora de que alguien en la iglesia se mostrara firme. Tal como decía el padre Cerniak, si una casa del Señor no puede protegerte del mal, ¿qué puede? Hacia la tarde, se armó una reunión bastante numerosa. Incluso aquellos que habían actuado con ira más temprano, se dejaron convencer. El argumento era sencillo, ¿acaso no confían en Dios? Hubo hasta un asado. Algunos trajeron salchichas o bistec para la cena. Vi a los dos adolescentes del grupo robándose algo de vino de uno de los viejos. Perdí la noción del tiempo. Se sentía un poco como en el festival de la cosecha de antaño, algo que sacaba al pueblo de su escondite. Los sonidos y los olores eran los mismos, y se notaba en las sonrisas de la gente que no era el único que sentía eso. Más tarde, el padre Cerniak hizo un sermón. No recuerdo mucho,
me costaba mantenerme despierto. De alguna manera, fue como cuando era niño. Es increíble cómo algo tan rígido como los bancos de la iglesia pueden ser tan relajantes. Pero hubo una parte que se quedó grabada en mí. La puerta es un umbral, decía. Y la puerta de una iglesia es el umbral entre lo vil y lo sagrado. Entre el pecado y lo santo. Ya no podemos vivir en la incertidumbre. Debemos vivir como nos enseñaron, y estamos orgullosos de decir que nos han enseñado bien. El sermón siguió hasta la noche. Terminó poco después del atardecer. Algunos se fueron a casa, pero otros se quedaron, avergonzados. Ya no era solo una reunión pública, se había convertido en un desafío. La fe de la congregación se enfrentaba al diablo mismo. Algunos se fueron a reunir mantas y almohadas, decidiendo dormir en el suelo. No les resultaba fácil. Se hablaba de la gente que desapareció con los años. De quienes abrieron la puerta cuando Slepiec empezó a golpear. A una mujer vieja le quebró el cuello. Un hombre fue arrastrado al patio y colgado de un árbol. Otro terminó mutilado. Le arrancó el brazo desde la articulación, susurraban. Lo encontramos al otro lado de la calle. Intenté hablar con la gente, pero quedó claro que nadie quería tener nada que ver conmigo. Seguía siendo el hijo de Jaromir. Los únicos que no parecían importarles eran los dos adolescentes con los que había hablado antes. Esa misma noche, se acercaron a mí. Probablemente solo para molestar a sus viejos. ¿No te da miedo?, preguntó uno. ¿Por qué, a mí? Te esperan unos dientes ensangrentados, dijo el otro. No lo creo, respondí sonriendo. Se quedaron en silencio, mirándose entre ellos y luego a mí. Se notaba que yo me perdía algo. Tu papá, dijeron. Slepiec se lo llevó. ¿Nadie te dijo? Resulta que no fue la maquinaria defectuosa de la granja la que lo mató, años atrás. Fue Slepiec. Mi papá fue la primera víctima de la lista. La mayoría en el pueblo lo veía como el merecido castigo a un pecador, otros decían que quien juega con fuego, se quema. Lo encontraron enredado en el columpio, con el cuerpo destrozado. Los chicos me dejaron solo con mis pensamientos por un tiempo. Se notaba que no estaba del todo en mis cabales. Tenerlo muerto ya era duro, pero morir de una manera tan espantosa era inimaginable. Apenas podía formarme una imagen de él en mi mente, y ahora surgía una nueva, acompañada de cadenas sonando, sangre goteando. Pero no había tiempo para pensar. Al pasar la medianoche, alguien tocó a la puerta. La iglesia se quedó en silencio. Algo tiró de las manijas. Hubo 2 golpes. Otra vez tiró de la manija. Esas puertas eran enormes, y sus bisagras recién reforzadas, pero aún así se las veía luchar. El padre Cerniak respiró hondo. Cuando la congregación se quedó en silencio, habló alto. Este lugar no es para hijos del pecado. Aquí no hay nada que puedan corromper. Y todo se detuvo. Todos suspiramos aliviados. Pero los 2 adolescentes no parecían muy convencidos. Se habían acurrucado en la parte trasera de la iglesia, cerca de una salida de emergencia en una de las salas laterales. La puerta se movió de nuevo. Esta vez, con más determinación. Tiraron de las manijas aún más fuerte, y los golpes hicieron que toda la plancha de madera crujiera como un barco hundiéndose. Luego se escuchó el llanto. Un grito agudo y desesperado. En el instante en que lo oí, vi cómo el color se desvanecía de las caras de la congregación. La puerta fue jalada de un lado a otro. Un candelabro empezó a temblar. La puerta se viene abajo, gritó alguien. El padre Cerniak trató de calmarlos, pero ya era tarde. La gente se agolpó por la salida trasera de la iglesia, tratando de huir. Me empujaron de un lado sin pensar. Si el niño Dabrowski moría, mejor para ellos. No hay pecado en la casa del Señor, gritó el padre Cerniak. No hay pecado. El diablo puede reír y burlarse todo lo que quiera, pero su mal no tiene cabida aquí. Pero las palabras, por más sentidas que sean, no detienen una puerta rota. El Slepiec no se dejó intimidar. Las puertas se vinieron abajo.
Hubo un breve silencio en el aire mientras caían. El viento se coló por el interior, apagando la mayoría de las velas en los bancos. Cuando las puertas golpearon el suelo, el pánico se desató entre la gente. La mayoría ya había salido. Hubo gritos, maldiciones. Yo estaba en la parte de atrás y estaba claro que no saldría sin ser aplastado. En cambio, me escondí entre los bancos delanteros, esperando que la oscuridad me cubriera. A duras penas pude ver a Slepieck entre la luz titilante de las velas. Su brazo derecho se extendía anormalmente desde su omóplato y el izquierdo era tan largo que rozaba el suelo. Adoptaba una postura encorvada, y algo se movía en su espalda, aleteando como una membrana temblorosa. No usaba abrigo, había algo parecido a alas que lo cubrían, simplemente, no era humano. Parecía algo que vagamente intentaba parecerse a un hombre. Incluso el padre Cerniak salió corriendo, escondiéndose detrás del altar. El Slepieck se precipitó por la sala, tumbando bancos a su paso. Nada lo frenó. Cuando llegó a la sala lateral, la gente ya corría gritando a la noche. Slepieck no pudo alcanzarlos. En lugar de eso, se dedicó a arrojar objetos por la sala, derribando todo lo que pudiera alcanzar y rompiendo lo que se le cruzaba. Su llanto se había transformado en rabia, y estaba fuera de control. Yo estaba tendido boca abajo, arrastrándome para alejarme. El padre Cerniak no tuvo tanta suerte. Igual que Slepieck hizo con el muro de ladrillos, él subió al altar. Desde allí, alcanzó a ver al cura. No me gusta recordar lo que vi. No merece hacerse espectáculo de la tragedia. Pero al Slepieck no le importaban los títulos ni las palabras. No le importaba nada. Con un solo brazo, levantó al padre Cerniak, sosteniéndolo extendido frente a él como si fuese un niño contemplando una verdura extraña. El padre Cerniak hizo lo posible. Entre gritos desesperados, pronunciaba las palabras más poderosas que conocía. Mandaba, exigía. Y cuando nada parecía funcionar, suplicaba y rezaba. Luego, el Slepieck aflojó la mandíbula como una serpiente y abrió la boca. El grito del padre se detuvo de golpe cuando un chorro de sangre salió disparado. Algo golpeó el altar y rodó sobre el suelo de madera. Un par de gafas cayeron dando ruido al chocar contra el suelo. El Slepieck escupió y tosió, recogiendo mechones de cabello entre los dientes. Dejó caer el cuerpo de su agarre, que se desplomó sin ceremonia sobre la alfombra roja. Recuerdo que me arrastré. Me moví tan silenciosa y cuidadosamente como pude. El Slepieck era enorme, pero sus pasos eran ligeros, como si anduviera de puntillas. No me di cuenta de que estaba detrás mío hasta que su sombra me envolvió. Me di la vuelta y vi su enorme figura a lo alto. Debe haberme visto. Aún quedaban unas pocas velas. Por un instante, pude ver su rostro. Una cosa gris, con ojos negros, cóncavos y encorvados hacia adentro. Había un leve brillo, como escamas de pez. Tenía una boca humana con una mandíbula extra. Una nariz que se contraía para captar el olor de la cera quemada y de sangre. Vísceras aún goteaban de sus extraños labios. Entonces me agarró. Con cuidado. Lentamente. Cerré los ojos mientras me acercaba más. Me miró, muy de cerca. Pude sentir el calor de su boca. Luego hizo un ruido. No logro precisar qué tipo de ruido fue, algo entre un chillido y un traqueteo confuso, pero jamás lo había escuchado antes. Me dejó en el suelo. Abrí los ojos cuando esos grandes ojos negros se alejaron de mí. Se marchó. Su rabia menguó. Mientras arrastraba su largo brazo por el piso, su llanto volvió a asomar, pero ya no con tanta desesperación. Era confuso. Los efectos del ataque fueron inmediatos. Algunos salieron a buscar sus armas de caza. Otros culpaban al cura, diciendo que no era lo suficientemente santo. Otros se fueron del pueblo del todo. Al fin y al cabo, si Dios no podía salvarlos, ellos debían salvarse a sí mismos. Regresé a la casa de mi papá. Había tanto que él nunca me contó, y ya era muy tarde para preguntar. No tenía idea en qué problema se había metido, pero no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que se disipara.
Si todo esto era culpa suya, si era responsabilidad de él, me uniría a los demás para escupirle en su tumba. Pero no podía hacerlo sin tener la certeza. Tenía que estar seguro. Fui de cuarto en cuarto, abriendo cajones y volcándome cajas. Tiré a un lado la ropa desgastada por las polillas. Derribé la cama. Arrastré el armario hasta estrellarlo contra el suelo de madera, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que respondiera a mis preguntas. Finalmente, salí al patio trasero. Vi las manchas en el columpio. Recuerdo que él me empujaba, haciendo que las cadenas chirriaran a medida que subía cada vez más alto. Pero ahora aquel sonido significaba otra cosa. La imagen de un hombre destrozado, envuelto en un juguete olvidado. No sé cuánto tiempo me desaté contra esa casa. Pero recuerdo que, al final, terminé lanzándole un puñetazo. Como mencioné, una parte de la cocina se había quemado, se podía atravesarla de un golpe. Y así lo hice. Resultó que debajo del fregadero de la cocina había un panel secreto. Al principio no lo noté. Pensé que había golpeado un segundo muro, más duro. Pero, al calmarme y mirar de cerca, me di cuenta de que era un pequeño compartimento oculto bajo el fregadero. Lo había golpeado desde afuera. Me senté en la hierba mojada, sintiendo cómo se impregnaba en mis jeans, mientras rebuscaba. Encontré una caja. Había un libro dentro. La mayor parte estaba mordida por las ratas. Una parte estaba quemada. Pero había cosas que pude entender. Álbumes familiares. Principalmente fotos de mí y de mis hermanas. Amigos del pueblo. Una foto de papá junto a su primer auto. Imágenes de nuestro Facebook, impresas y enmarcadas. Cosas que uno quisiera conservar. Luego las fotos se detuvieron. Sin más fechas, sin más cumpleaños. Nada. Pero seguí pasando las páginas y al final apareció algo más. Otras fotos. Notas. Fotos de una puerta, con un texto escrito atrás. No es que esté gritando, está llorando. Pequeñas notas al margen, diciendo que eso tenía miedo. Que eso estaba perdido. Que nadie escuchaba, ni le importaba. Ya no había más fotos, pero quedaron las notas. Él tenía que salir, quiere quedarse. Cazó un alce en el bosque, y me lo trajo. No le queda nada. Lo entiendo. Contaban la historia de mi papá, intentando ayudar a algo. Algo de otro lugar. Compartían comidas y bondad, haciendo lo posible por entenderse. Esto había, aparentemente, durado meses. Hablaba de la primavera y, después, del invierno. Lo dejaré dormir en la casa, decía la última nota. Quizás le ayude con sus terrores nocturnos. Algo debió ocurrir. Una criatura peligrosa, dentro de una casa pequeña. Quizás se trató de un accidente. Un malentendido. De cualquier forma, estaba cerca de una respuesta. Quizás me parecía más a mi padre de lo que pensaba. No pensaba con claridad. Quizás era la adrenalina. Caminaba aturdido, regresando al pueblo. Ahora estaba más tranquilo, muchos se habían apresurado a subirse a sus autos. Seguí el camino de tierra hasta llegar de nuevo al muro de ladrillos, y allí lo encontré. Ales Lepiec, llorando débilmente, golpeaba las puertas incrustadas en el muro. Tiraba un poco de una manija, esperando contra toda esperanza que algo sucediera. No se mostró furioso cuando me acerqué. Se veía confundido. Tenía que hacerlo entender, mostrarle la verdad. Así que, pese a todo lo que había visto y oído, decidí confiar en mi instinto. Mi padre cometió muchos errores, pero no era tonto. Sus errores fueron sinceros. Así que, si esto era un error, recé a Dios para que fuese un error honesto. Sígueme, dije. Por aquí. El Slepiec se movía rápido. Aún se oía el bullicio en el pueblo, pero era absorbido por ese suave llanto. Nos dirigimos al cementerio. Hacia la lápida volcada y el terreno descuidado. Toqué el suelo, miré a esa criatura y dije lo más simple que pude. Aquí está él, dije. Mi padre. Quizás me entendió.
quizás no. Pero arrancaba puñados de tierra como si nada, y lo hizo. Le tomó bastante tiempo, pero en menos de lo que se esperaba lo encontró. A mi padre no lo enterraron profundamente ni de forma digna. Así como nadie se preocupó por su funeral, nadie se preocupó por su lugar de descanso. No tardó mucho en bajar el eslepiec. Y cuando sus manos tocaron el ataúd, bajé la mirada y observé algo curioso. Verás, mi padre murió en la pobreza, tan pobre que no se pusieron mucho empeño en su ataúd. Parecía más una caja, y la tapa me resultaba familiar. Mirando con más atención, noté que era una puerta, la puerta principal de nuestra casa. Simplemente la arrojaron encima y dieron por terminado el asunto. El eslepiec acarició la puerta con sus largos dedos, y su llanto se transformó en un murmullo. Finalmente encontró la puerta correcta. La que buscaba. Nunca olvidaré esa imagen mientras viva. Era una criatura impía abriendo la tapa del ataúd, apartando un lecho de girasoles azules y secos en las manos de mi padre, levantando un cadáver largamente olvidado, como una madre que consuela a un niño que llora. Su llanto se tornó en un sollozo silencioso. Papá, dijo. Tomó su cuerpo y se internó en la noche. Ignoró a los hombres armados y a aquellos refugiados en sus casas. No le importaba. Quizás nunca le importó, tal vez solo estaba enojado por no encontrar la puerta adecuada. Pero cuando el caos se fue calmando, ya no fue necesario esconder las puertas. Él se fue. Vendí la propiedad de mi padre, pero me quedé con los álbumes de fotos. Su nombre aún se menciona como una maldición, pero al menos no hay nada que mantenga esa maldición viva. Hasta donde sé, no se volvió a ver a la criatura. Los vecinos no querían acusar al diablo cuando llamaban a las autoridades. Algunos lo intentaron, pero es más fácil convencer a la gente de la existencia de un asesino que de un monstruo. Se hicieron indagaciones por el campo, pero, como ocurre con muchas cosas, quedó archivado en una carpeta sin resolver en alguna oficina. Sin solución, relegado. Volví a Varsovia. Quizás no es mi hogar, pero el hogar no es solo un lugar, es también un tiempo. Y ese tiempo ya pasó hace mucho. Me costó aceptar que, por ahora, quizá ya no tenga un lugar verdadero al que llamar hogar. Pero eso no significa que nunca lo tendré. Y pienso que, en algún lugar, más allá de los árboles, cualquiera puede hallar un sitio al que llamar hogar.